Las mujeres me subestiman por ser un hombre normal. Les mostraba la foto de mi hijo y caían. Pensaban que era un hombre bueno. Nos vamos a trasladar hasta Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Es el día 18 de febrero de 1949 y una pareja formada por Mary Rita Steinman y Thomas Newton le dan la bienvenida al que sería el segundo de sus 3 hijos, un pequeño niño al cual bautizaron más adelante como Gary. Lo que Mary y Thomas en ese momento no sabían es que este pequeño se convertiría en el asesino serial más prolífero de la historia de todo Estados Unidos. Gary Ridgway dejaría en su vida una serie de muertes y también una investigación que duró más de 2 décadas. Hoy hablaremos de su historia, de sus crímenes y escucharemos las biografías de algunas de sus víctimas. En mi casa tenía mi propio verdugo, mi madre. La familia de Gary se traslada a Washington y a pesar de que eran una familia completamente normal, la niñez del pequeño no fue para nada normal y mucho menos feliz. Él tenía muchos problemas en casa con su madre. Gary mojó la cama hasta que tuvo 12 años y su madre se encargaba de bañarlo hasta esa edad, cosa que hacía que el pequeño se sintiera muy humillado y avergonzado. Además, las calificaciones y la vida escolar de Gary tampoco eran nada buenas. El pequeño tenía dislexia y su rendimiento escolar era bastante bajo. Cuando se le hizo un examen para saber su coeficiente intelectual, se supo que estaba por debajo de la media. Para ser más específica, obtuvo una puntuación de 82. Mi fin último era el asesinato. Yo mataba porque quería matar. El fracaso escolar y los abusos de su madre hicieron que Gary comenzara a crecer en un ambiente muy hostil. Empezó a acumular mucho odio en su interior y una vez declaró que cuando era pequeño fantaseaba con matar a su madre. Cuando terminó el bachillerato fue llamado para servir en Vietnam. Para ese entonces él ya se había casado por primera vez, dejando a su esposa hasta que volvió de la guerra. El matrimonio de Gary no funcionó y se terminaron divorciando. Unos años después él se casó una segunda vez. Igual que el primer matrimonio, este no funcionó debido a que Gary tenía una obsesión con las prostitutas. Si bien en su comunidad se mostraba como un hombre religioso que asistía a la iglesia todos los domingos, como un esposo trabajador ejemplar, dentro de su casa sus actitudes eran completamente diferentes. Las personas que lo conocían describían a Gary como una persona muy extraña. Luego de sus 2 primeros fracasos matrimoniales, él conoce a una mujer de nombre Judith. Judith se convertiría en su compañera durante toda su vida y sería quien estuviera a su lado para apoyarlo cuando sus más oscuros secretos comenzaron a salir a la luz. Judith también se hizo muy amiga de la madre de Gary. Es más, era la mujer que más había aprobado ella de todas las que él había tenido en su vida. Pero Gary no le contaba cosas a Judith y a su madre, secretos que poco a poco irían saliendo a la luz. Mi primera víctima. La primera vez que pude sentir cómo alguien se desvanecía en mis manos. Con ella descubrí que me gustaba matar. Era julio de 1982. Nunca olvidaré esa fecha. La vi y decidí que ella sería la primera. Se llamaba Wendy. Wendy Lee Caulfield nace en el año de 1966 en Washington. Era hija de Virginia y Herb Caulfield. La madre de Wendy tuvo que criarla sola y esto provocaba que pasara muchísimo tiempo afuera. Además de eso, el dinero no era suficiente, ya que después de divorciarse, Herb no volvió a buscar a su hija. Wendy y Virginia vivían en departamentos deplorables. Muchas veces durante el verano vivieron en una casa de campaña. Para mantenerse recogían moras en los bosques y las vendían para poder comprar comida. Durante la niñez de Wendy vivieron en las áreas de Seattle y Tacoma. Cuando Wendy se hizo adolescente se mudaron al área de Auburn y fue ahí en donde empezaron sus problemas. Dejó la escuela
Pasó 2 años en una correccional para menores. Al salir de la correccional, ella salía muy seguido de su casa y tardaba días antes de volver. El 8 de julio se fue y nunca regresó. Se llegó a saber que trabajaba como prostituta. El 15 de julio de 1982, su cuerpo fue encontrado en el río Green. Lo que no sabía la policía en ese momento es que con el descubrimiento del cuerpo de Wendy comenzarían 16 años de terror en Washington. Cuando la maté no sabía dónde escondería su cuerpo. La maté en la parte de atrás del camión y luego se me ocurrió tirarla al río Green, así el agua borraría todas las pruebas. Me sentía emocionado, pero al cabo de un rato logré calmarme. Sabía que había matado a una persona, pero eso no calmó mis ansias de seguir matando. Quería seguir. Y lo hice. El 12 de agosto de 1982 es encontrado otro cuerpo flotando en el río Green, una joven que también ejercía la prostitución en la misma zona que Wendy. También se pudo comprobar en la autopsia que ambas habían muerto de la misma forma. La policía comenzó a pensar que había algo más grande en Washington en ese momento que simplemente la muerte de 2 prostitutas al azar. El nombre de esta chica era Debra Lynn Bonner. Debra Lynn Bonner nació el 31 de octubre de 1958 en Tacoma, Washington. Su madre se llamaba Shirley Bonner y esta era apodada como Dub. Debra era descrita por sus amigos por ser una chica muy bondadosa, alegre, divertida, era bastante sociable y atractiva. Debra comenzó a tener problemas más que nada en su adolescencia, cuando a esta tan solo le faltaba un año para culminar su bachillerato y decidió dejar sus estudios por completo. La joven empezó a salir de fiestas, a consumir mucho alcohol, su personalidad había cambiado muchísimo y al cumplir sus 18 años de edad su madre estaba bastante cansada, por lo tanto le dijo que ya era hora de conseguir un nuevo trabajo. Debra conseguía trabajos rápidamente, pero así como los conseguía también los perdía. Al paso del tiempo conoció a un hombre con el que mantendría una relación. Con esta persona ella viajaría en distintas partes del oeste de los Estados Unidos, estos se hospedaban en distintos moteles y también llegaron a ser arrestados por distintos cargos de prostitución. A pesar de que Debra se había alejado de su familia, de su madre, esta no perdía contacto, así que llamaba a su madre Shirley todas las veces posible. Lamentablemente, el 25 de julio de 1982, nunca más se supo de Debra. Esta desapareció cuando tenía 23 años de edad. Después de un tiempo ya solamente quería matar, cada vez más, y evitar ser arrestado. Por eso empecé a ponerles piedras encima para que no flotaran. Fue solamente 2 días después de haber encontrado a Debra Lynn flotando en el río River que las cosas comenzaron a ponerse más difíciles para las fuerzas de seguridad. Y es que un hombre llamado Robert se encontraba en su lancha navegando tranquilamente en el río. A lo lejos hay 2 bultos que llaman su atención. En un primer momento él pensó que eran animales, pero mientras más se iba acercando se dio cuenta que eran siluetas humanas. Pensó que eran maniquíes, pero cuando estuvo muy cerca se dio cuenta que eran 2 cadáveres. La policía se apersona a la zona y comienzan a buscar pruebas, pero al empezar a indagar en todo el lugar, en lugar de encontrar pruebas, encontraron todavía más incógnitas. Y es que escondido entre la maleza había un tercer cuerpo. Esta mujer había muerto de la misma forma que las primeras 2 se podía ver a simple vista. Estaba estrangulada con su propia ropa y también tenía varios moretones en las manos y en las piernas. Por un lado, luchas con la necesidad de matar y por otro contra la necesidad de ser atrapado. Las 3 víctimas fueron identificadas como Opal Mills, de 16 años, Cindy Hines, de 17, estas 2 eran amigas, y una mujer de 31 años de nombre Marcia Chapman. Al realizar la autopsia de Cindy y Opal se dieron cuenta que todas las mujeres habían muerto de la misma forma. Todas habían sido estranguladas y presentaban varios golpes en su cuerpo. La firma de este asesino terminó siendo el hecho de que él estrangulaba a sus víctimas con su propia ropa. Empezaron a bautizarlo como el asesino del río Green, debido a que en este lugar se encontraban las víctimas. La policía vio cómo sus peores pesadillas se hacían realidad. En Washington había un asesino en serie suelto que elegía víctimas las cuales nadie extrañaba. Todas estas chicas ejercían la prostitución
prostitución y era obvio que sus familiares no se enterarían de su desaparición hasta muchos días después. Elegía prostitutas porque creí que podría matar a todas las que quisiera sin ser atrapado. Pocas de ellas se reportarían como desaparecidas. La policía comienza a creer que su trabajo está dando frutos el día 20 de septiembre de 1982 cuando arrestan al primer sospechoso en este caso. Era un hombre de nombre Wayne Foster Melvin. Encajaba perfectamente con el perfil que habían hecho. La policía creía que el asesino era un hombre que se encontraba sin trabajo, un hombre blanco de mediana edad. Además de eso, creían que era una persona que ya tenía antecedentes por violencia. Este hombre, como les digo, encajaba a la perfección. Le hicieron la prueba del polígrafo y no la pasó, pero lastimosamente no había ninguna prueba física que lo pusiera en los escenarios del crimen, y si bien las víctimas tenían en sus cuerpos varios rastros biológicos, en ese momento no se podían realizar pruebas de ADN, así que no les quedó otra opción que dejarlo libre. Eso sí, le pusieron una gran vigilancia policial para ver todos y cada uno de sus movimientos. Era dueño de mis actos cuando cometía los asesinatos y no me arrepiento de nada. El día 25 de septiembre de 1982 se encuentra otro cuerpo, pero hay algo diferente en este. No se encuentra flotando en el río Green ni a sus inmediaciones, se encuentra en el bosque, bastante alejado de las primeras víctimas. Era de nuevo una joven mujer que ejercía la prostitución. El nombre de esta chica era Giselle Lovron. Giselle Annette Lovron nació un 26 de febrero de 1965. Es la hija de Barry y Annette Lovron. Giselle crece en California y por lo que se sabe pasa su niñez muy feliz. La familia era muy unida y sus padres muy normales. Sus problemas comenzaron en la adolescencia. La joven creció apartada de sus compañeros y comenzó a huir de su casa cuando tenía 14 años. En una de esas escapadas conoce a un hombre llamado James Tyndall. Se fueron a vivir juntos a un pequeño apartamento. Tiempo después, James fue arrestado por robo y a partir de entonces Giselle empieza a ejercer la prostitución. Su meta era reunir dinero y sacarlo de la cárcel. Los padres de la joven trataron de que Giselle regresara a su casa, pero James siempre la persuadía para que se quedara. Según James, el último día que vio a Giselle fue el 17 de julio de 1982. Pero no le avisó a su familia sino hasta varios días después. Pusieron una denuncia y la policía comenzó a buscarla. En ese momento Giselle tenía 17 años. Entre los últimos meses de 1982 y los primeros de 1983 se dejan de encontrar cuerpos, así que la policía afloja un poco la búsqueda. Comienzan a trabajar en otros casos, los cuales para ellos tenían más prioridad. Comienzan a pensar que este asesino desapareció y que seguramente no volverá a actuar. Pero para el mes de mayo de 1983 la pesadilla vuelve y esta vez parece que vuelve más grande que nunca. Se encuentra primero un cuerpo también en el bosque, pero más adelante, mientras pasaban los días y los meses durante el otoño y el verano, se llegan a encontrar 7 cuerpos más, todos estos enterrados en el bosque y todos con el mismo modus operandi. Prostitutas que trabajaban en la misma zona y además de eso que habían sido estranguladas con su propia ropa. Hice un favor a la sociedad, matando a todas esas prostitutas. Parece que este asesino no va a parar y la policía tiene que volver a investigar todo lo que ya han hecho. Tienen que repasar todos los detalles de la investigación que ya estaba abierta para ver qué detalles no han podido ver y qué cosas nuevas se pueden añadir a esta investigación. La primera vez sentí un poco de miedo, porque me podrían descubrir. Pero según iba matando, se hacía más fácil. Las escondía más lejos para que resultara más difícil descubrirlas. En febrero de 1984 ya eran 15 víctimas mortales, las cuales se llegaron a registrar. En ese mismo mes, un periódico local de Washington recibió una carta, la cual contenía detalles que solamente la policía sabía. Había detalles que no se habían filtrado al público ni a la prensa para obviamente salvaguardar la investigación. Esta carta describía muchos de esos detalles. Un criminólogo analizó la carta y al final dijo que no se le pusiera atención, ya que él creía que
que había sido escrita por una persona que estaba dentro de la investigación simple y sencillamente para llamar un poco la atención. Así que la carta se deja de lado, pero los asesinatos no terminan. Es más, comienzan con más fuerza todavía. Engañé a las prostitutas y también engañé a la policía. La investigación se vuelve a estancar. El asesino más prolífero de Estados Unidos para esa fecha estaba suelto. Estaba suelto con cientos de víctimas a su disposición y la policía no tenía ni idea de qué podía hacer. Pasando el tiempo, llega a la policía una testigo. Era una prostituta y esta traía una información esencial. Describió a un cliente como una persona muy extraña. Una persona que, si bien era un cliente asiduo para ella, siempre le pedía hacer cosas muy raras. La policía identificó a este hombre como Gary Ridgway. Gary Ridgway es llamado a la estación de policía para declarar, pero pasa la prueba del polígrafo y además no encajaba con el perfil que ellos estaban buscando. Gary Ridgway era una persona que en ese momento tenía empleo. Ellos estaban buscando una persona en el paro. Tampoco tenía las características de violencia que buscaban en el primer perfil, ya que no había tenido ningún antecedente antes de eso. Es junio de 1985 y el asesino de Green River ya tiene en su historial 31 víctimas. 31 víctimas que la policía conoce, pero obviamente por el perfil de estas pueden creer que hay muchísimas más. Siguen recibiendo reportes de prostitutas desaparecidas y siguen investigando las escenas de los crímenes de forma extremadamente exhaustiva, pero no encuentran nada. Para el año 1986 vuelven a fijarse en Gary Ridgway. Habían pasado en la primera entrevista que este ya tenía un antecedente de ser sospechoso de la desaparición de una prostituta. Además, entre todas las entrevistas con sus vecinos, todos concordaron en que Gary era un hombre muy extraño y que todos sabían su secreto. Todo el mundo sabía que a Gary le gustaba mucho visitar a prostitutas y que también llegaba a pasar mucho tiempo en la zona donde las prostitutas desaparecidas trabajaban. Comienzan a buscar qué pueden hacer para ligar a Gary con estos homicidios. La policía hace una extensa búsqueda, también consigue una orden para poder registrar las propiedades del hombre, pero dentro del lugar no hay nada que lo pueda ligar con ninguna de las muertes. Parece que la policía de Washington tiene una corazonada con Ridgway y siguen investigándolo. En su trabajo pueden encontrar el registro de las faltas que éste tiene. Se dieron cuenta que en los últimos años había faltado a su trabajo 27 veces. Esos 27 días coincidían con las fechas de desaparición de 27 de las 31 víctimas que ellos tenían registradas en el sistema. Volvieron a pedir otra orden para poder revisar todas las propiedades de Gary Ridgway, pero volvieron a tener el mismo problema. No encontraron nada físico que pudiera ligar a Gary con las muertes. Lo que trataron de hacer en ese momento fue tomar algunas muestras, ADN, cabello y sangre del hombre. Si bien en ese momento no se podían utilizar, estaban confiados en que la ciencia avanzara lo suficiente como para que en un futuro estas muestras se pudieran comparar con las muestras de fluidos que se habían encontrado en los cadáveres de las víctimas. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando, pero el asesino de Green River en cierto punto deja de hacer sus fechorías. Dejé de actuar. De pronto decidí que era momento de parar. Pasan los años y es hasta en 2001 que al final el Laboratorio Criminalístico de Washington tiene la tecnología necesaria para realizar pruebas de ADN. La policía envía cientos de muestras de muchos sospechosos que habían tenido, no solamente en el caso del asesino de Green River, sino que muchos otros casos más que no se habían resuelto hasta en ese entonces. Pero centrándonos en nuestro caso, tienen un resultado positivo. Una de las muestras coincide con los restos biológicos encontrados en los cuerpos de algunas de las víctimas. Y para sorpresa de todos en el departamento de policía, estas muestras llegan a coincidir con el perfil de ADN de Gary Ridgway. Asesinando encontré la forma de vengarme de las mujeres. Me miraban e intentaban detenerme, pero yo seguía.
Habían pasado 19 años desde que se había encontrado el primer cuerpo flotando en el río Green. 19 años de investigación policial estaban concluyendo en ese momento gracias a los avances de la ciencia. Al final, el día 30 de noviembre del año 2001, el muy famoso asesino de Green River es arrestado. Se le acusa de 4 asesinatos que fueron los cuales se pudieron ligar a él por medio de las pruebas de ADN. La policía espera que confiese los otros asesinatos que, si bien no tienen ADN, tienen el mismo modus operandi. Gary Ridgway en ese momento sabía que se podía enfrentar a la pena de muerte, así que tiene un as bajo la manga. Dice que cooperará con la policía y que se declarará culpable no solamente de los 31 crímenes que ellos tenían registrados, sino que de muchísimos otros más. Gary comienza a dar ubicaciones y comienzan a salir más cuerpos de mujeres que habían desaparecido hace muchísimo tiempo. La policía puede corroborar un total de 48 de los crímenes que él confesó, pero dice que tiene muchísimos más en su haber. En un cierto momento él dijo que realmente no recordaba cuántas personas había matado a lo largo de todos esos años. Con esto, Gary Ridgway logra burlar la pena de muerte. Muchos de los familiares de las víctimas se sintieron un poco mal por esto, ya que ellos esperaban que el hombre fuera ejecutado, pero también terminaron entendiendo que gracias a esta ayuda otras familias pudieron al fin tener un descanso en las desapariciones de sus hijas, nietas, hermanas o de cualquier parentesco que tuvieran con las nuevas víctimas. Debido a todo lo que Gary dijo, se pudo hacer una cronología y se supo que su última víctima había sido una mujer de nombre Patricia. Patricia Ann Yellowrow nació el 7 de abril de 1960 en Montana. Fue la primera de 10 hermanos y su madre se llamaba Lucilla. Por ser la mayor de todos los hermanos, le costó bastante terminar sus estudios y por esa razón, cuando llegó a su adolescencia, empezó a meterse en serios problemas como lo eran las drogas y el alcohol. Y ésta se escapaba usualmente de su casa. Para el 4 de agosto de 1998 fue vista por última vez. No se sabe exactamente cómo desapareció, pero 2 días más tarde su cuerpo fue encontrado a las orillas de una carretera. El cuerpo no presentaba heridas defensivas y como se sabía que esta mujer en vida había tenido problemas con el alcohol y las drogas, se asumió de inmediato que ésta había tenido una sobredosis y por lo tanto este había sido el producto de su muerte. Pero años más tarde, Gary confesó haberla asesinado. En aquel momento, Patricia tenía 38 años de edad. Gary también terminó confesando que en efecto él había escrito la carta que se había enviado al periódico de Washington. El hecho que la policía no hiciera caso a esta carta hizo que Gary en cierto momento se desenfrenara más y buscara más víctimas en un periodo más corto de tiempo. Al final llega el juicio. En el año de 2003, Gary Ridgway es condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 Cuando termina el juicio, los familiares de las víctimas se les da un momento frente al micrófono para que puedan decirle algunas palabras a la persona que les quitó a un ser querido. Si bien muchos tienen mensajes de odio y le dicen a Gary cómo han arruinado sus vidas, un hombre sube y le dedica unas palabras que no solo conmovieron a todo el mundo, sino también hicieron que al final, luego de tantos años y luego de tener una actitud bastante indiferente, el asesino de Green River se conmoviera. Unas lágrimas cayeron por las mejillas de Gary cuando Robert Rule, el padre de Linda Rule, le enseñó algo sobre el perdón. Linda Jane Rule nació en el 1966 en Seattle. Era hija de Robert, quien tenía 26 años, y de Linda Rule, quien tenía 21 años. Cuando la pequeña Lynn tenía apenas 3 años, ellos se divorciaron. Linda tenía unos ojos luminosos, una sonrisa encantadora y una pasión por aprender increíble. Desde pequeña fue la consentida de su padre, un hombre con fe cristiana muy arraigada. Si bien consentía mucho a su hija, pero era bien estricto a cuanto a citas y a chicos. Linda vivió con su padre por una temporada, pero este tuvo una vida muy agitada y se casó y se divorció 2 veces más. Y Linda terminó viviendo con sus tíos e incluso también su madre se casó y se divorció varias veces. Y ambos pelearon por la custodia de la niña, pero quien terminó con la custodia fue la madre,
quien vivía con un hombre abusivo. Linda se cansa de ver los abusos de su padrastro y decide regresar a la casa de sus tíos. Pero comenzó una vida en las calles desde los 14 años y se prostituía, y el dinero que ganaba se lo daba al novio que tenía. Fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1982. Sin embargo, la encontraron muerta en enero de 1983. Ridgeway. There are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Gary Ridgway logró burlar a la policía durante 20 años. Un hombre con un coeficiente intelectual por debajo de la media se burló de todo un país. Nos tenemos que poner a pensar qué hubiese hecho esa mente si hubiese tenido una inteligencia superior. Gary Ridgway nunca mostró empatía o arrepentimiento para con sus víctimas. Solamente ese pequeño momento en el que Robert Rule hizo que algunas lágrimas rodaran por sus mejillas. Luego de eso terminó siendo un hombre apático al cual en muchas ocasiones dijo que no le importaba qué pasara con sus víctimas y que tampoco le importaba quiénes eran. Gary Ridgway terminó siendo uno de los monstruos más grandes que la historia de la humanidad podrá conocer. Las mujeres querían controlarme y les demostré que solo yo puedo controlarlas. Y acabo de descubrir que me encantaba asesinarlas.